Este Gustavo también canta bien. Pidió, no sé, vas a la cancha. Peche. Pero tiene que recuperar. El hombre del momento también está ahí, Coro de Ángeles parece. La letra. Bueno, La sí, letra lo no- que sí está seguro es de que no vamos a olvidar al infeliz, de una u otra forma. Vos le sueñas, mal. Ese video fue en la campaña de alguna cosa. Nos llamaron, Dale nomás nos al dijeron fondo. que podíamos hacer, porque nosotros siempre hicimos segmentos a Creo los que era de la presidenciales. consulta popular porque era en el 2011. No, era reelección, creo. Nosotros algo. siempre tuvimos segmentos con candidatos presidenciales. Fue con 2010, todos. 2000. De hecho, con todos. Sí. Y esta vez hicimos un karaoke, más que todo porque Nos dieron el chance de ir a grabar. nos dieron el chance de ir a grabar. Pero sí, o sea, pero Hicimos- aprovechamos siempre de decir las cosas. O sea, yo creo que Perdió. lo cortés no quita lo perdió valiente. y no aceptó perder. Perdió el karaoke. Sí, pero perdió no el empató. karaoke, Ahí porque apostamos le un ganamos. almuerzo en ¿Cómo no- Carondelet cómo y no nos pagó el aceptó almuerzo, perder? pero sí Ah, nos... ¿Cómo no aceptó perder? Porque no aceptó Pues no perder. aceptó, el man empata, pero no pierde. O sea, Claro, el man dijo yo no perdí. no perdió. A pesar de que la cifra que Ah, ustedes pensaba que la Sí, cifra pero 38 no, le pero pusieron. pagó apostamos un almuerzo en Carondelet. Y lo Lo, pagó. lo chistoso de ahí es que mi tío le aborrece. O sea, realmente le aborrece. Y el papá Rodrigo sí le caía bien. Y algo conversamos ahí en otras cámaras, conversamos de esto. Y el man, eso sí, tiene una memoria full. O sea, y va diciendo, también tiene alguien que le sigue y va diciendo los datos. Y coge y se le traspapela los de estos y por suerte le invita al tío de él, o sea, lo que pasa es que mi tío le aborrece, pero yo le dije, mi tío es hincha número 1. Mándele un saludo por favor al Chino Sánchez. Un saludo al Chino Sánchez, que es que de ley mi tío se comió cemento ese rato. Pero de ahí se equivoca y le invita al tío del man y a mi papá. Mi papá nada que ver, o sea, ¿cómo así? O sea, un cambio de guardia. Por suerte no pudieron ir, ni siquiera mi tío iba y le botaba del balcón. Algo que me acuerdo de ahí es que pudimos decir un mi tío montón de sí fue. cosas, pudimos decir un montón de cosas que de otra manera no puedes decir. O sea, sí creo que con el humor, ¿me cachas? Como vos dijiste Lucio, ¿me cachas? Después cachó cómo era esta entrevista, pero Lucio viene con papeles, ¿me cachas? Pero en el momento que te relajas y le comienzas a preguntar de otras cosas, o sea, por ejemplo, era, qué sé yo, justo había nacido mi hija se llama Zoe Rafaela. Y me dice, ¿cómo se llama tu hija? Zoe Rafaela. Ah, Rafaela, pucha, porque tiene el ego, ¿no? Así, Rafaela. Y digo, sí, pues no por usted, sino por la tortuga ninja. Y el man, ¿me cachas? O si no, también estaba ahí el patiño. ¿Me cachas? Y era una cosa así como, está la gente del gabinete. Venga, usted es del gabinete de belleza, venga acá porque me quería cortar la barba. O sea, lo que Les quería nos apostar ha, la lo que barba. nos ha Gabinete de dado, belleza, venga lo acá. que nos ha dado Y esto es decías, decirle lo que sea a quien sea. Bueno, pero ¿qué opinan de él? Yo creo que, A ver. yo creo que al principio llegó, o sea, súper fresco a la final. O sea, en el sentido de que nosotros le conocimos desde el principio, porque ya teníamos el programa. Y yo recuerdo que cuando fue presidente, cuando le eligieron, yo no estaba en Ecuador, yo estaba en Barcelona. o sea, la historia, a mí me cayó mal cuando era ministro de Economía. Entonces, Se acabó la pila. sí. No, a ver, Ya empiezan a hablar de él y ya misteriosamente se desconecta. Es que aquí hay una cámara que que está se acabe la viendo- pila, pero no el trago. Está con el celular, Está Eric, con el el látigo, ya celular. está hablando mal. Bájale el volumen, Sí. bájale el volumen. No. A mí me cayó mal cuando era porque se hizo el interesante ahí cuando fue ministro. Pero después, algo que sí rescato el man es que sí fue súper pilas y siempre nos daba 5 minutos. Siempre nos daba 5 minutos. O sea, el man nos veía O sea, y nos por daba ejemplo, 5 minutos. O sea, por ejemplo, nunca nos... No, quítenlo. No, háganle pasar. Una vez que hice un karaoke cuando vos no estabas, entré a Palacio. Que eso no pasaba con ningún otro presidente. Pasa. ¿Me cachas? Cuando Y fue bueno. Puta, una si cuestión yo de quería buena onda. entrar, a mí me hacía una. Ya, capaz, llamadita pero de vos también puerco no es que al piso. hablas. O sea, nunca nuestro programa no era de hablar No, pero nada no, de no era nadie, político, ¿cachas? nuestro programa no era político. A pesar de que sí era bien político, Sí, pero no era teníamos político. ¿me cosas cachas? políticas, pero no era político. Ya, pero no me digas qué opinas de él en razón de que te daba 5 minutos en cada uno de tus programas. ¿Qué opinas Sino de él como, yo creo, como yo creo que al expresidente? principio todo el mundo decía, lo que hace falta en este país es alguien que venga con mano dura, Con pantalones. con pantalones. Vino el Correa, que este está chillando mucho, muy duro habla.
Ya, pero eso Entonces, decide la gente, o sea... no, en te estoy hablando de general, lo por eso, tuyo. ya aguanta. Entonces, yo sí creo que Tranquilízate. yo sí creo, tranquilízate, estoy dando la respuesta. No, yo sí creo que, a ver, yo sí creo que, y algo que aprendí también en la vida fue una cuestión de decisión política. Y yo sí creo que él sí tomó algunas decisiones políticas muy buenas. O sea, creo que sí cogió de... algo que tenemos que acordarnos, o sea, realmente sí cogió instituciones y les dio la vuelta, sí cogió ministros que valían la pena, o sea, por ejemplo, llegar a donde, por ejemplo, una campaña que de hecho participamos, que se llamaba Da Dignidad. A mí me parecía lindaza, o sea, me cachas, realmente es llegar al fondo del asunto. Y de hecho, ahora la otra parte, hubieron ciertos ministros que, o sea, yo recuerdo anteriores gobiernos, pero nosotros venimos haciendo programas desde, no antes de Lucio, desde Palacio. Palacio. Y Antes claro, de Lucio, no, pues Palacio eso- después de Lucio. entonces desde, No, antes desde Lucio. Lucio, claro. desde Antes de Lucio. Lucio fue Gustavo Novoa. Entonces desde Lucio. Gustavo Nova. No, Gustavo Novoa. Sí, Gustavo Novoa porque le íbamos a ver en el desfile 24 de mayo y no le logramos ver. Pero bueno, al final, la cosa es que encontrábamos ministros deplorables, o sea, en verdad, así de que... Era el lanzamiento, sí, el lanzamiento de los 10 nuevos derechos de los niños. De los derechos Con de los ministro niños. del Ministros MIES, deplorables. No, pero claro, o sea... Pero no tienes que de una talla trascendental y maravillosa como Capaya, por No, ejemplo. no, ministros- pero no, ministros pero- de primera línea. no, verás, déjame, no, déjame aguanta. acabar, por ejemplo, el de los ministros del Ministerio de Inclusión Social y Económica, los derechos de los niños. Y llegamos, y no me acuerdo ni cómo se llamaba el tipo, y fue así como, ya bacán, ¿cuáles son los 10 derechos de los niños? Y el man con el letrero atrás y no respondía cuáles eran, ¿me cachas? Entonces sí hubo un cambio en ese tipo de cosas, hubo un cambio de un montón de cosas, Como si pero al principio hubieron ministros que decían, ok, cuando usualmente nos cerraban la puerta, llegó este man y te abrían la puerta y llegaban y decían, ya bacán, ¿qué quieres? Y era como, y te respondía una pregunta. me fregaron el segmento. Porque claro, Porque yo venía a que nuestra me cosa cierres era que la me cierre la puerta, puerta y a no que me me dejen digas nada, entrar. lo que sea. De ahí Claro. yo creo que... O sea, a la otra parte del chúpate la yo mandarina creo que toma tu maqueño, era yo creo que lindazo. en 10 años el poder te debe nubilar. No, y el no solo poder en te 10 debe años, el cambiar man ya las tenía cosas. desde antes. O sea, para ser político, ojo, la política es, como decía Freud, el campo perfecto para la perversión. Y la política es perversa, o sea, ya te riges a tus propias reglas. Entonces, llega un punto donde ya no, o sea, me cachas, ya no es en función del resto del país, sino es en función de vos mismo. O sea, y vos mismo te justificas todo. O sea, por ejemplo, siempre sacan en el Twitter, ahorita está diciendo esto, pero hace 10 años dijo tal cosa. En serio, Y eso es creo la que de política, y o sea, creo nos que- sorprendemos. Y creo que de las Eso es peores de cosas todos. que puedes decir es que si alguien decía, ¿sabes qué? Me parece bien lo de la dignidad, correísta. Chuta, y ¿sabes qué? Me parece que está mal lo que está haciendo esto, opositor. Y al final es como, brother, soy Rodrigo, no importa, soy persona, me importa un pito la política, no he sido político, no me he lanzado a nada. No somos político, partidistas, no pero me ni un interesa momento. nada. Y es como, terminaría siendo lo que yo te puedo definir, para mí, esta situación de estos 10 años es como el cristianismo, o sea, capaz Jesús no es el problema, sino sus fanáticos. O sea, y capaz aquí se fanatiqueó mucho hacia un solo personaje y fue como... No, y seguimos es el así, ¿no? Mesías, Seguimos y la esperando al cuestión- Mesías que nos venga a y salvar, ¿no? Desgraciadamente los ecuatorianos sí somos de persona, ¿me entiendes? Más o de proceso o de cosas. Pero no creen que fue un gobierno particularmente corrupto. Chuta, creo que todos han Pucha, sido pero corruptos. no sé, particularmente Creo que corrupto. No, sin ánimo de defender, ¿me cachas? Pero es así ¿Cómo? como Es que tú sí lo decirle puedes decir. político, no corrupto, no sé qué gobierno no ha sido. O sea, ¿me cachas? No por defender digo. No, pero yo digo por los pero- montos. Pero es casi como decir, chuta, tú No, te no, robaste no. un pan y vos te robaste $1.000.000, es peor el $1.000.000. O sea, a la final, Tal vez sí, creo ¿no? que el robar está mal. O sea, a la final. robar está mal. Y yo creo que... Claro, sí termina evidentemente siendo- el robar está mal, pero robarte de 8.000 a 10.000 millones de dólares. De acuerdo, sí es pero- como que no me importa tanto si es que el ministro no responde los 10 pasos que tiene en la espalda. No, no, no. Prefiero no, no, tonto no. a que sea sapo. No, pero pero hay que decir una cosa. Entiendo lo que No, vas, no, la no. preparación, la calidad No, de la pero, gente pero y- también vamos a proyecto social. A ver, aquí está mi ñañita que trabajó en el Ministerio de Salud. Una frustración terrible para mi pobre ñaña, que es un genio. Ella no va a decir eso de ella misma, pero realmente es un genio, mi ñaña. La oveja negra es... Meterás en Abortomanías, hago la cuña. Métase a Abortomanías en el Facebook, es un proyecto lindazazo para dar derechos. Huertomanía. Huertomanías para dar derechos De hecho, no, y autonomía a gente con problemas Ella de debería salud estar aquí, mental. no nosotros. De hecho, pero, por ejemplo, puedes verlo de diferentes maneras. O sea,
puedes verlo, sí, toda la frustración que vivió Miñaña al verse en un aparataje político pendejo sí, por una parte todo técnico y por otro lado unas decisiones políticas donde tenía que figurar el ministro o la ministra y unas pendejadas. Pero capaz hace 15 años alguien, un genio como Miñaña, ni siquiera podía haber estado implementando lo que es implementó ¿Sabes de qué salud termina mental pasando? en el ministerio. Entonces, yo creo Termina- precisamente esta cosa que sí es criticable a Correa, que es esta cuestión de blanco o negro. ¿Me cachas? O sea, es esta cuestión de dices algo, como lo que decía Rodrigo, dices algo, bueno, que de hecho nosotros sí tenemos las credenciales de ser por el medio. En una misma marcha de la UNE hace años nos dijeron hijos de Jorge Ortiz y perros de Correa, en la misma marcha. Entonces yo creo que estamos por el medio. Es que ¿Me cachas? Pero pareciera que antes de Correa el Ecuador era súper, pero increíblemente honesto. ¿Ustedes Nunca votaron se han robado siempre por nada. no, Yo voté, no voté yo siempre voté por él. Sí, siempre. En realidad, No, porque yo no. ves la papeleta. ¿Votaste por Lenin la última vez? Voté por Lenin Sí, porque la no puedo última votar vez. por un banquero. No puedo votar por un banquero. en serio. En primera y segunda vuelta te vas a votar Es que por yo Lenin. no Sí. puedo votar por alguien que sí tiene algo que ver por el feriado bancario. O sea, no puede ser el. Yo me enteré por la ¿sabes qué? prensa. No, ¿sabes a mí por lo que no me cayó el del Lazo? Cuando lo entrevistamos una vez, porque nosotros hacíamos, además, nuestro bagaje psicológico, si algo nos sirvió la psicología, es que nosotros hacíamos un cuestionario siempre para entrevistar, donde no te ponían, básicamente como esto, ¿me cachas? Hablabas de cualquier tema, pero preguntábamos cosas como, ¿qué opina usted sobre la violencia intrafamiliar? Después preguntábamos cuánto cuesta el bus y después preguntábamos qué tipo de calzoncillo usa. ¿Me cachas? Entonces no podía pararse realmente en la lógica de lo que preguntábamos. ¿O cuál fue su última Y eso mentira? y es lo que le preguntamos a Lazo. Si yo pregunto a cualquiera de nosotros, ¿cuál fue tu última mentira? Por último dices, yo no fui, o sea, que yo me eché un pedo y no fui yo y dije, fue el de al lado. O sea, mentimos de cualquier cosa. Contestó, Y yo nunca he dicho yo una mentira. nunca he mentido. Pero dijo a su mujer, llegó en 5 minutos y llegó en 7. No, yo nunca he mentido. Sinceramente, en la Eso, última. y ahí me cayó la pieza, ahí Sinceramente, me- en la última elección, yo llegué a votar, o sea, mi idea Pero era votaron anular. entonces también por Jorge Glass. O sea, viene el paquete. Es con lo que viene. O sea, pero también o sea, me cansas. En ese punto ya te pones a ver entre. Ya desde Pero es que mira cada esta uno pa- 6 pero- cabezazos contra la pared versus Pero 5 es que cabezazos mira, contra la mira pared. esta Y papeleta. si quieren votar. Pero es que mira esta papeleta, ¿no? O sea, yo llegué con la convicción de Claro, la anular. papeleta. Yo llegué con la convicción de anular. Pero al final le vi al Andresito. Y chuta, es Glass, Andrés, Guillo y Lenin. Es como. ¿Crees que Glass es mejor que Andrés Páez? No, no creo que O sea menos mejor. malo, de alguna forma. Creo que me Pero da cachas, terror. cachas lo que tenemos que llegar. Cachas lo que tenemos que. El punto que llegar. ¿Cuál será el menos malo? Claro, y así ha ¿Cachas? sido. Y es un asco, ¿me cachas? Pero ahora, y esto lo Porque- voy a decir no por salirme del tema, pero, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los meones. Ustedes han visto que nosotros hemos perseguido meones a todo lado, ¿no? Hemos Y visto voy a un poner, montón esto es de- lo básico, o sea, ¿me cachas? Estamos hablando de mear en la calle, ¿me cachas? Eso es básico. Pero desde ahí sale, ¿me cachas? Siempre estamos votando como que entendiéramos, además, ¿no? De política exterior, ¿me cachas? Estamos votando economía. por ese Mesías que nos salve. ¿Cuándo tenemos que comenzar no meándonos en la calle? No, ¿Me sí, cachas? viene desde abajo, de que la no, gente y ve tiene cómo que roban cada y- uno diga, ¿me cachas? Y esta pendejada de que sí, el que roba, Pero el que roba es más pilas. Yo le voy a. No, yo le la voy a- gente ve- Cítale a tu taita, por favor. Cítale a tu taita, por favor. Que vos no debías haber estudiado aquí. Fue el caso, si el papá de Rodrigo, perdón que le cite, pero ha sido de inspiración también. Pero mi viejo decía, fue, si es que, mi viejo fue toda su vida empleado público. Y él me dijo alguna vez. La mía también. Alguna vez me dijo mi viejo, si yo hubiera querido, tú hubieras estudiado en una universidad de Estados Unidos, vivieras en Estados Unidos, serías millonario. Pero, porque desgraciadamente en este país, porque desgraciadamente soy bruto. no, dijo. pero espera, porque desgraciadamente Sí, en este digo, país, porque en el el bueno, honesto, el el honesto honesto es es bruto. estúpido. Pero yo decidí ser estúpido. Y con eso me quedo, a la final. El grave problema del Ecuador no es que venga en la izquierda, a la derecha, el socialismo, lo que sea. No, sino que nosotros deberíamos tener una sociedad que no esté cuestionándose nada, sino que ya esté hecha y el que llegue simplemente administre.
No que venga a cambiar todo un sistema y otra vez volver a cambiar otro Pero dices sistema que y otra vez el tendremos sistema que y tener una pensar en sociedad que no ambiciones. esté cuestionándose. Yo creo No, que no, más no, bien no. una sociedad tiene que estarse Que no te cuestionándose estés, día a día. pero que no te loco. estés cuestionando si tienes que tener salud para todos. no. Si Que tienes que financiar educación para todos. Aquí o sea, estamos las básicas. cuestionándonos todavía si la educación pública es buena o mala. Si ¿Es tienes buena o que mala? tener No, educación no. pública. Una cosa es cuestionarte Si tienes que si es tener que- educación si- pública o no. Si Esa tienes es que otra volver a consulta, que sea cobrar. buena o Si tienes mala, que sí es volver a una- cobrar en los hospitales o no. Nosotros, y te voy a decir un ejemplo claro de por qué de una u otra forma. Creo que son cuestiones de formas y no de el tipo que esté ahí, sino cuestiones de fondo. Porque nosotros cuando empezamos a hacer la combi, llegamos una vez al Pablo Arturo Suárez en el sur, cuando hacíamos la combi estaba el señor Lucio Gutiérrez, y ver una caía, fila de se gente, caía, una era fila de gente asqueroso. con niños en brazos, de la edad de mi hijo, de 4 o 3 años, con madres que decían, ¿sabes qué? Estoy aquí desde las 4 de la mañana a ver si me atienden, porque a las 12 del día cerraban la puerta y aparte no había absolutamente nada, ¿me entiendes? Nada. Y entonces, Pero ahora te dan un turno No de importa, yo líder no en estoy 6 diciendo. meses. yo no estoy diciendo que ahora sea mejor o peor, estoy diciendo que en el momento que esas cosas no te puedes cuestionar, que tú no puedes cuestionar que esa persona tenga atención pública y que yo pague impuestos para que lo tengan. No, nadie inteligente se cuestiona si es que está bien que una madre No, sí. haga cola durante Sí, 6 brother. meses. Se cuestionan de la En la- educación por eso- pública, por eso no se pasan cuestionan de leyes, la pues. salud pública. Por ¿Por eso eso se qué? demoran pasando leyes, por eso. ¿Será? Y debaten el primer debate, segundo debate, ¿será que debate? ¿Será que...? ¿Sí o no? Así, ¿sí o no, ñaña, que trabajó en el Ministerio de Salud? O sea, algo lógico, algo que vos dices, ve, está escrito. Está escrito, o sea, que vos dices, ¿cómo no? O sea, eso, ¿cómo no le vas a coger a una mamá? No, es que verás, a ver, que coja turno de esta manera y a ver que pida acá, y si no es esto. O sea, estamos básicos, estamos muy básicos, ¿cachas? Entonces, sí, si hablamos de un borrón y cuenta nueva, tiene que sincerarse de una manera donde ya se develen todos los intereses de todo mundo. Deberíamos Vos vas a creer, o sea, deberíamos si vamos por esas, muy aparte de si les gusta Lenin o no les gusta Lenin o lo que sea, pero digamos, vos me dices, votaste por Lenin, capaz sí versus Lazo, y ahora Lazo está diciendo Lenin es lindazo. ¿Me Debería- cachas? Entonces, y vos dices, o sea, ¿qué pasó? ¿Me cachas? Fueron cosas, ¿no? Deberíamos tener Y un dices, país, se- deberíamos se- tener se un país amarran en ahí. el cual El no oro importa vero quién dice que no está sabe presidente. con cuál irse, si con el papá o con la mamá. Ustedes trabajan con él. ¿Qué Trabajan. opinan, Sí, qué opinan lo de esa vemos, frase? Que el vemos man está en poco. una pobre mala decisión, pero pero lo que- Pero ustedes, ¿con quién se van? O sea, Con ¿qué nadie. qué postura Con- tienen Pero, ante esta pero división para cerrar entre Correa para y- cerrar este tema, deberíamos tener un país en el cual la salud sea, o sea, tenga un sistema que no se mueva, independientemente de quién esté presidente. Sí, sería maravilloso. Que- la independencia de poderes, la independencia de la justicia, todo eso Ya, sería entonces maravilloso. de ahí, entonces es como mejor, entonces apaguemos la luz y vámonos, porque seguimos pensando que la persona nos va a salvar y el Mesías nos va a No salvar. hay que construir sea el este país. o Eso este o estoy, este, eso estoy es otro completamente tema. de acuerdo. A ver, te digo cómo hacemos. Cómo hacemos es, si es que hay un intento, porque hubo un intento, por ejemplo, de sectorización de la salud, perdón, de la educación pública, ¿no? De que todos sean educación pública. Pero no, yo quiero que mi hijo esté en Mejía. Entonces yo ¿Y vivo... tú estás de yo acuerdo? estoy- A ver, que todo sea educación pública. ¿Cómo que hacen todo el- sea educación pública. Debería ser. O sea, la misma calidad Pero si de tú profesores decides, en el vas a tu Mejía educación privada, con el este. ok. Si tú decías, pues... O sea, que educación- uno decide lo que le da la gana. Obvio, pues, ajá. pero Sí, sí, no, estoy hablando a nivel de educación pública. Que sea la misma calidad de educación pública en toda escuela pública. Ya te Entonces, ¿qué haces? Hasta por, No, yo quiero que hasta por vaya Luis ciudadanía, Alcázar, hasta por porque- ciudadanía. En vez de cruzarme toda la ciudad, ¿no? Porque yo vivo en el Ecuatoriano y quiero que mi hija estudie en el 24 de mayo, y después yo vivo en Calderón y quiero que mi hijo estudie en el Montúfar, ¿me cachas? Y todos los días, ¿me cachas? Para llegar. No, estudio en el que me queda a 2 cuadras y voy caminando. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque ahora supuestamente llevas la planilla de teléfono o de servicio básico, digamos, ven tu dirección y te pueden escribir. Entonces, ¿pero qué haces? Te conoces a alguien que vive por el Montúfar, que te presta la este. ¿Y dices, tus guaguas "Vivo en qué arrendado". colegio público están? No, ninguno. No, y Pero está ¿por bien, qué porque si puedes fueron- escoger. No, te No, estoy no, hablando no, de... no, porque no, tú no. decides, Te nadie estoy está hablando de cómo- libertad, nadie está hablando de coartar libertades, No. sino de que
en los países desarrollados, O sea, si por fuera por así mí, sí hubieran decirlo, estado en la Mercedes. No voy a que tu quiera hacer primera mecánicas. opción es la educación pública. Aquí tenemos otros conceptos también. Sí, vas al que- más que cercano. otras taras y otras cosas que tenemos como ecuatorianos, pero capaz Y como si para yo soy ex entenderlo. Mejía y quiero que mi hijo sea Mejía y es un asunto familiar. Sí, y o sea, tal y tenemos cual. esas cosas, pero tenemos que ir pasando también esa pero es cuestión, como ¿me que tu cachas? hijo se levante a las 5 de la mañana para cruzarse la ciudad y todo lo demás. Pero no es Piensa en libertad él. también. Sí, es libertad, pero hay cosas que pueden ser Pero entonces no nos arreglamos. cómodas. O sea, en Europa, No, yo solo estoy haciendo en preguntas, Europa ¿no? tú estás en el colegio que está en tu barrio. Punto. ¿No? Vas al colegio que está en tu barrio. Si quieres escoger la educación privada, que te cuesta carísimo, bacán. Pero lo que voy es, vamos un poco más allá. Para cambiar el país, tenemos que vernos a nosotros mismos. Porque si te sigues orinando en la calle, si sigues manejando borracho, porque pucha, no me va a pasar nada, porque lo que sea, si seguimos pisoteando nosotros mismos las propias leyes y nuestras propias cosas, porque suele pasar, porque si nos regresamos a ver, es difícil que no hayamos roto alguna norma o alguna regla cada uno de nosotros, independientemente, las cosas básicas como orinar en la calle o manejar borracho o no pagar un impuesto o no pagar una cosa, por más que lo justifiques o lo que sea, termina siendo o de que te guardaste el vuelto o lo que sea, eso Sí, sí, no, termina viene de- siendo una viene- cuestión mucho más abajo. A eso me refiero. O sea, yo creo estoy que de acuerdo contigo, o sea, las cosas vienen desde abajo, el tipo que ve que el ministro se roba y dice, chuta, si yo estuviera ahí, igualito me de ir llevando. Por eso también el es problema una es que- cuestión de gobierno, es una cuestión de quién está y dónde está, y a lo que decía el Bolillo Gómez, o sea, es una cuestión de situación. Capaz no me vuelven a llamar, cojamos nomás ahorita mientras puedo. entonces, ¿Cachas? para tomar en cuenta, ¿qué importa que haya estado Correa 10 años? No importa la cuestión, o sea, que tú digas, chuta, pero es que robó más que el otro. Porque al final hemos estado, desde que volvió la democracia, desde que yo nací, lleno de escándalos, de Claro, robos y de cosas. yo respeto tu opinión, tu opinión absolutamente mataría porque la mantengas. Yo considero que es el gobierno más corrupto de la historia republicana del Ecuador. Creo que Y si es que es jamás- así, deberían caerse toditos y ser problema justificados es- y colgarse de los pulgares. Debería ser, El problema, o sea, es que ¿me cachas? también- Debería haber. el problema es que se tomó la justicia y eso Bueno, ahorita es peleados una- los compadres, veamos cómo se van, ¿no? ¿Tú cómo crees que va a terminar eso? No sé, porque ya están mandándose, y como mal divorcio, ¿no? Veamos qué pasa con la consulta popular, con Claro. la huevada. Pero seguimos metidos en el que los políticos nos van a salvar y nos va a salvar al Ecuador, cuando los que vamos a salvar al Ecuador somos nosotros. La ley de O sea, comunicación, ¿qué opina? ¿tú sabes que ni la he Es más o menos leído? como, disculpe, hablo con el 2435624. Sí, no, no, sí, no, sí, no. O sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿me cachas? Sí, creo, por ejemplo, sí creo una cosa que nos... O sea, siempre ves desde tu lado. Nosotros como productores independientes, Pero una solo, cosa... solo dame un paréntesis. Van a empezar a recoger las preguntas de sus respectivas mesas para que las tengan listas. Perdón por Sí, interrumpir. no, tranquilo. No, pero también, o sea, hay cosas buenas. Nosotros como productores independientes, una cosa buena es que el 50% de la producción de cada canal sea ecuatoriana y el 50% de esa producción ecuatoriana sea hecha por productores externos, ¿me cachas? Porque nuevamente echa la ley, echa la trampa, ¿me cachas? Me preguntaban, por ejemplo, esta del 1 por 1, nosotros que hemos trabajado con música independiente durante ya 16 años, me preguntaban del 1 por 1 y yo decía, es triste que hayamos tenido que llegar a un 1 por 1 para darnos cuenta que aquí hay excelente música hecha en Ecuador, Pero ¿me igual no cachas? te la ponen, loco. Ahora Igual ya le terminas ponemos- ahí no. con Fausto Viño. Es que lo que pasa Sí, es que pero- ese es el pero gran- también es de- ese es el gran problema, ese es el de gran cómo problema. diversificas la cosa, ¿no? Que a la final, a ver, Con mucho respeto a quien le gusta Fausto ¿sabes, Viño. ¿sabes ¿no? qué me parece una basura de la ley de comunicación? Las multas por lo que dice. Porque es muy subjetivo, Y creo- muy y subjetivo. creo- o sea, ahí Pero es- eso era el que- interés de la ley, ¿me cachas? Más bien nos estuvieron hueveando con el 1 por 1 y hablando y teniendo a los artistas diciendo, sí, cuando el interés capaz- era evitar la investigación, evitar la ¿Sabes qué? fiscalización. Creo que Como el A tema ver, de no la- sé, verás, pero no sé, porque Te depende, lo depende. firmo. No, pero no, puede ser. O sea, me cachas, nosotros no nos hemos metido a la cuestión. Pero. Yo he sido una víctima de la ley de capaz, comunicación. pero mira, nosotros hicimos cosas trabajando, porque lo primero que nos decían, ustedes trabajan en Ecuador TV, ¿cómo les censuran? No nos censuraron ni una vez. Más bien, una vez que pusimos unas medias tecnocumbieras en un apoyo, nos dijeron, vean, tratemos de no cosificar a la mujer. O sea, me cachas, tienen todas las razones, les dijimos. Pero esa fue la única realmente. creo que también el pero problema son nosotros las- fuimos, por ejemplo, fuimos con unos perros Buff Rottweiler, una runa con
con Unos de la perros del calle PAE para que huelan las drogas, las valijas diplomáticas. la valija diplomática, buscándole al Patiño, ¿me cachas? No nos censuraron. Fuimos a sacar con un amigo argentino aquí en Cofiec, a ver si nos daban algo. Bueno, yo te puedo contar otras experiencias de sí, Ecuador pero TV puede ser, terribles, no puede ser, ¿me cachas? No sé si éramos Nosotros no trabajamos. En pero el como- noticiero, digo, en el noticiero que... no puede ser, pero una línea editorial, pero ahora por lo Nosotros mismo no nunca sé si es que trabajamos en Ecuador TV también. como no difamamos, no Era una dijimos producción independiente aparte y se le venía Nosotros el fuimos paquete. una producción independiente, vendimos siempre nuestros A que nos compre, programas. además. Aparte, ¿quién compraba producción ecuatoriana? Porque hubo un momento que la televisión ecuatoriana no compra televisión ecuatoriana hecha en productora. Nosotros éramos una producción independiente tal cual, entregamos nuestra lata y ya está. Creo que la ley de comunicación, el gran problema fueron los que aplicaron esa ley. O sea, porque Es que tenían para eso fue creada, hermano. una posición Me política. parece, con mucho respeto ingenuo de tu parte, creer que la ley fue para temas de producción, para temas de producción publicitaria, O sea, para el es que tema del esa, uno tal por vez- uno. Es como los toros que te tuvieron hablando en la consulta y los casinos de que qué malo Puede que está ser. jugar, pero el punto era tomarse el consejo de la judicatura. Acá el punto era callar el periodismo de investigación, multarte. Yo te digo que vengo de una redacción en la que tuvimos cerca de 35 procesos de estar ahí por cada cosa que decías, te ahuevabas, tenías que pensártelo 2 veces. Pero ahora te pongo este titular y esto, cuando tema digo no estas iba cosas me va a porque decir, Fausto Miño este suene una o dos correísta, veces, pero no. loco. Pero me acuerdo clarito, un titular, Fausto un Miño te titular debe de... odiar. No, pero ve, un Después titular de de un universo. seguro no ve esto, así que- ¿Qué opinas de pero este pues si titular? estás viendo Fausto todo posi. ¿Pero qué opinas de este titular? El universo. Piero, autor de la canción de las sabatinas, detenido o investigado ni siquiera en Argentina. ¿Me cachas? O sea, Tal vez equivocado, pero no para... pero me cachas, pero también poner esta cuestión de los medios que son una Te puedo poner víctima, te puedo poner víctima unos de la- Ecuador TV también No, de esa, no, maravillosos. y del de ahorita. telégrafo. No, y de ahorita. Pero ¿sabes O sea, cuál es el- pero hace ¿sabes cuál- 2 semanas pero ¿sabes cuál publicaban es el una cosa y ahora problema? otra cosa. El blanco y negro. El blanco y negro, lo que tú también estás diciendo. O sea, el Yara no dijo nada de Ecuador TV, vale gato, Ecuador TV, ¿me entiendes? O sea, no te dijo nada y es como, también es una cuestión que, y es un culpa de Correa, esa polarización de lo que te decía. O sea, si yo puedo decir y puedo cuestionar un titular del universo, ya soy correísta. Es que, ¿cómo quieres que reaccione la prensa? Y esa ya es mi opinión absoluta. Si es que la rinconas, la persigues, le jodes durante 10 años, no puedes esperar de que sea un manso gatito todo el tiempo y trate de funcionar como monje tibetano. Después de que le persigues, los No, pero encarcelas, yo sí creo que el que los se pica pierde. investigas, No, pero el que se pica pierde. Lógicamente, ¿Me pero cachas? la pelea Yo también es creo que- peleando. no, pero también se picaron de tal manera que sí llegó una pelea de y tu mamá la gordota y tu cuchillo no corta. Claro, ¿Me cachas? claro, sí, O sea, sí. yo me acuerdo, o sea, solo por me acuerdo con debido respeto y me llevo con el Solo Fausto. que el uno lo hacía con Pero dinero cachas, privado y el otro con dinero Puede, público. puede ser, pero mira, el Fausto hizo una investigación sobre las cámaras ocultas y no sé Fausto qué. Miño? No, Ay, el otro jefe, Fausto. Faustito El Fausto tenía otras facetas Yepes. maravillosas. Fausto Yepes. Y después ver la respuesta y era no me Del acuerdo. Ministerio de Trabajo fue. Sí, y después Sí, como todo y el que les llevó de la Espinosa. mano y les llevó de la mano a un banco de Pichincha y dice, ve, aquí hay cámaras en el banco de Pichincha, entonces podemos deducir que Fidel Egas es el mayor espía del Ecuador. Será lo que sea, me cachas, solo estoy hablando, pongo de ejemplo de cómo se pueden interpretar Sí, no, varias hay cosas. errores- hay errores ¿Me en cachas? los medios, Entonces, lógicamente, pero güey. el que se pica pierde, o sea, me cachas, si tú estás tratando de buscar, o sea, si vamos por esas, yo me acuerdo claro el lanzamiento de alguna cosa social, creo que era Da Dignidad o una cosa, ver periodistas llegar, ver y decir, no, aquí no hay noticia. E irse, ¿me cachas? Yo voy a citar Porque una, si obedecen yo voy a citar una a frase, ratings yo voy a citar y una frase de cosas. mi esposa. A nosotros, o sea, no importa quién esté arriba, quién sea presidente o lo que sea, a uno le toca levantarse y salir a trabajar Todos los y días. buscar el pan para llevar a tu casa. Sí, No nos toca importa a quién todos. sea el huevón que está arriba, que puede ser el X, el Y o el Z. A la final nosotros lo único que hemos hecho durante 16 años es partirnos del lomo por nuestras familias que están acá. Y a la final no tomar partido político porque algo- para mí, sí. el momento que tome partido político, ese momento pierdo la credibilidad que puedo tener. Porque a la final lo único que me interesa es trabajar, que mi familia esté bien,
que mi esposa esté bien. Pero lo que mis pasa hijos es de que estén bien. ¿cómo le hemos- Y de ahí, lastimosamente las el huevón decisiones del que esté está ahí. arriba sí te afectan. Pero Obvio, te y digo, te puedo te digo, decir- te digo y vos te porque puedo te veo, decir que- te veo así como que tienes pica porque has sido uno de los afectados por el régimen. No tengo ninguna no. pica. Ya, Pero hermano, no, ya. pero te digo, te Lo digo que una tengo cosa. es dolor de muela, es lo único que tengo. Yo creo que la mejor herramienta que nosotros podemos tener es la pregunta. Y algo que nosotros siempre hemos manejado es las preguntas. No existe una pregunta bruta. ¿Me cachas? ¿Cuál es el problema de la prensa en general? Y esto lo digo como alguien y con todo el respeto a los del gremio, porque nosotros no somos periodistas, no somos comunicadores o somos comunicadores de facto. Que siempre vas, y pueden verlo en cualquier noticiero en la mañana, se sientan y le digo, cuéntame, bueno, ¿usted qué cree del periodismo actual conjugado con el petróleo? Si suben los intereses del petróleo, baja la cantidad del ¿no es cierto? Y el otro dice, sí. Y habla de cualquier otra cosa, ¿me cachas? No hay preguntas, o sea, y podríamos tener unas preguntas básicas, o sea, ¿qué pasaría en un programa de la mañana donde le preguntes directamente, ¿cómo está? Oiga, aquí dice tal cosa, ¿usted robó, sí o no? Y una cosa que Ahí no se puedes fue, negar, Jale. y una cosa que no puedes negar, Y son que preguntas. si hay periodistas y medios que defienden intereses. O sea, ese cuento, perdón que lo diga así, del periodismo libre e independiente, no es tan así. Yo prefiero un periodismo como en España, que dice, Yo soy de izquierda, yo soy de derecha. soy de derecha y extrema derecha. Yo también. Y me voy así. Yo y también. resulta que aquí la estrategia terminó siendo, soy libre e independiente y están atacándome. Entonces, si respondes a cierto tipo de intereses, defiéndelos. yo creo que fue al revés. Yo creo que te obligaron a tenerte que catalogar como independiente porque no podías pensar de una u otra forma. Pero ¿Me no explico? llegaron- no y si es llegaron que a- pensabas, o sea, Pero- si es que tenías una línea editorial determinada, te acusaban de Pero igual te politiquero. gusta igual que lo otro. Claro, yo estoy de acuerdo contigo de que tiene que... O sea, nosotros éramos Debería un- haber una transparencia nosotros editorial. No, por ejemplo, Nosotros nosotros cuando se hacíamos peleaban, un- cuando recién estábamos de Teleamazonas, se estaban peleando Fidelegas con los Isaías por alguna razón. Y nosotros íbamos a salir con una camiseta que diga, a mí me paga mi tío Fidel y qué. ¿Me cachas? Porque a la final estábamos ahí, ¿me cachas? Y justo nos preguntaban, ¿y ustedes qué piensan de esta pelea? O sea, pelean entre ellos, pero a mí me paga Teleamazonas. Yo trabajo en el dueño del Teleamazonas. canal donde ustedes trabajan es Exacto. asambleísta de Alianza País y se lo ha acusado de manipular y aglomerar un Pero eso no quiere decir- 35 frecuencias. Pero eso no significa que nosotros hagamos No, eso. yo ¿me digo, cachas? O sea, entonces pero- también en los que ustedes también trabajan también tienen intereses. Siempre, obvio, claro. ¿quién no va a tener intereses? Claro, Obvio. pero no hacemos periodismo de investigación, ni doy noticias, ni entrevisto a nadie de la política. Si Yo es que agarro tienes y una le entrevista entrevisto- de alguien que te diga de que el oro mero es un acumulador de frecuencias, lo sacas al Ah, aire. un acumulador. Veamos qué pasa, pero yo no hago noticias. Lo sacas Yo le al entrevisto- aire, pero- Yo le entrevisto a Gerardo No sé, Morales. No ¿dónde le sé saco por al qué no aire? lo hago. En la radio del man. Sí. Ajá. Pero es que nosotros hacemos entretenimiento. Ah, como pues tal. una llamada. O- Claro, no, dejamos. sí es una llamada. Si llama- Pues, claro que nos quiera. llaman a decir usted, Sí. además, usted, señor Valegato, por favor, siga hablando. Yo lo que me pregunto es si es que en una radio del Oro Mero puedes invitar a alguien de Fundamedios que critique la acumulación de medios En ninguna radio del Oro Mero se hacen noticias. Pues Entonces- qué cómodo, ¿no? Claro, probablemente, pero es lo que te digo.